Soy Gonzalo Aliaga, gerente de Factura Perú, y pues mi empresa lo que hace es brindar soluciones en facturación electrónica. Y este es un tema de actualidad porque en poco más de una semana, lo que va a ocurrir es que van a desaparecer de forma definitiva los comprobantes de pago físicos, que era con lo que durante años se estuvo trabajando. Esta migración de los comprobantes de pago, es decir, facturas o boletas, se ha venido dando desde hace varios años atrás, pero se iba adaptando en base al tamaño de las empresas. Empezaron por las empresas más grandes a las más pequeñas, y finalmente esto ya va a terminar de masificarse el 1 de junio. Lo que se ha dado hace poco es que el 1 de abril de este año, 2022, se estandarizó que las boletas de venta se emitan de forma electrónica por ya la totalidad de las empresas. Y lo que era la emisión de las facturas electrónicas, pues se estableció que se empiecen a emitir de forma electrónica a partir del 1 de junio, que falta bastante poco. Es decir, ya la totalidad de los comprobantes tienen que ser de forma electrónica a partir del 1 de junio. Ahora, para que un contribuyente cumpla con la exigencia de SUNAT, lo que necesita es una plataforma desde la cual va a emitir sus comprobantes de pago electrónicos. Esta plataforma viene a ser un equivalente a lo que eran antes las imprentas. Entonces, un empresario, ¿qué hacía antes? Recurría a una imprenta, y a esta imprenta pues le solicitaba, ¿no?, que le imprima, por ejemplo, 10 talonarios. Y en base a esos 10 talonarios es que cada vez que hacía una operación de venta de un bien o un servicio, pues hacía el registro en ese talonario físico, lo cual servía para la declaración de impuestos. Esto poco a poco ha venido cambiando. Ya se ha dejado de lado lo que eran los comprobantes físicos para pasar a los comprobantes electrónicos. Esto es algo que se viene implementando en diferentes países. Nuestro país también ya lo está implementando, y estamos ligeramente comparado con otros países, estamos a la mitad, pues, ¿no? No somos los últimos en hacer esta transición, y tampoco somos los primeros. Esto empezó por México, Brasil, Colombia. Nosotros estamos ahí después de ellos. Y bien, entonces, ¿qué se necesita en el caso peruano? Se necesita contar con una plataforma de emisión de pagos electrónicas. Básicamente existen tres alternativas principales. Una es hacerlo a través de la página de SUNAT. Es una alternativa totalmente gratuita, no tiene ningún tipo de costo, pero la desventaja que tiene esta plataforma de SUNAT es que la realidad es que es bastante lenta, se cuelga frecuentemente, y es una solución, sí, pero para una empresa que hace pocas facturas durante el mes. Por ejemplo, una empresa de repente un estudio jurídico que tiene de repente solamente una docena de clientes grandes a los que les emite una factura por mes, sí es una buena opción que use la plataforma de SUNAT, porque no va a emitir pues gran cantidad de comprobantes. Pero de repente una ferretería no puede estar usando el sistema de SUNAT. ¿Por qué? Porque esta ferretería pues hace una enorme cantidad de comprobantes de forma diaria, y pues tus clientes no te pueden estar esperando los 2 a 5 minutos que te toma hacer un comprobante a través del portal de SUNAT. Entonces, por ejemplo, para un rubro como una ferretería o farmacia o similar, no es una alternativa tener la plataforma de SUNAT. Y ya te quedan dos opciones. Una es contar con un sistema propio, que es a lo que se le llama, SUNAT lo ha normado como Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente, o la otra es alquilar un sistema de una empresa, que viene a ser un PSE, que es un proveedor de servicios electrónicos. ¿Ya? Entonces, en estas alternativas, básicamente lo que se hace es, no cambia la modalidad. Se te brinda un usuario y una contraseña, y tú puedes ingresar a una página web. Ingresas a esa página web con tu usuario y contraseña, y lo que vas a tener ahí es la opción de poder generar comprobantes de pago electrónicos. Y normalmente es mucho más sencillo y mucho más rápido hacer un comprobante de pago electrónico que hacerlo de forma física, porque casi la totalidad de las plataformas actuales, tú, por ejemplo, ingresas un número de RUC y te sale de forma automática el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, los datos necesarios de la empresa. Ya no es necesario digitarlos. Igual, cuando tú ingresas un producto, casi la totalidad de las empresas hacen lo mismo, ¿no? Registras un producto por única vez, y en la siguiente ya no tienes que registrarlo porque ya está en tu base de datos. Entonces, hacer comprobantes de forma electrónica es mucho más rápido que hacerlos de forma física. Sí es una ventaja en ese aspecto, te reduce los tiempos. Ahora, a algunos empresarios lo ven como una pequeña desventaja al comienzo. Por lo general ocurre eso, porque
lo que ocurre es que hay muchos términos vinculados a facturación electrónica y se desconocen. Ahora también hay muchos costos que involucran hacer facturación electrónica. Y esto causa pues que haya bastante duda, ¿no? Por lo general. Entonces normalmente los empresarios recurren a sus contadores y sus contadores dicen, sí, bueno, vamos a averiguar, vamos a ver con esta empresa y prueban con una, con otra. Y eso a veces es ligeramente complejo, que es lo que ha venido ocurriendo. Algunas empresas te dicen, bueno, ya hay un costo por implementar la plataforma, hay un costo por el envío de comprobantes, hay un costo mensual por mantener la plataforma y demás, ¿no? Esto que venía siendo un problema para la mayoría de los empresarios, pues nosotros hemos decidido no tener ese mismo problema. Por ejemplo, con nuestra empresa no existe lo que es un costo de implementación de la plataforma, de creación de la plataforma, no tenemos un costo por envío de comprobantes o validación de comprobantes, no tenemos un plazo de contrato mínimo de permanencia ni demás. Es bastante sencilla la forma de contratar con nuestra empresa y bastante rápido, pues normalmente en otras empresas te dicen que toma 2 días o una semana, etc. Con nuestra empresa lo que ocurre es que el único requisito que necesitas en realidad es que tengas un número de RUC. ¿Ya? Si ya tienes un número de RUC, ya puedes contratar el servicio con nuestra empresa. El que la plataforma esté lista para utilizarse toma 30 minutos, no toma más. Y la otra ventaja que tiene es que la plataforma es personalizada. Entonces, supongamos que tu empresa es Ferretería ABC, tú cuando quieras acceder a tu plataforma pones en internet ferreteriabc.com, por ejemplo. Pones tu correo electrónico, tu contraseña y ya tienes acceso a tu propia plataforma. Tienes tu propia base de datos, tu propia información que no se comparte con otras empresas. Y todo esto pues tiene un tiempo de implementación de 30 minutos. Lo otro es que no hay un costo de implementar la plataforma, no hay un costo de mantener la plataforma, etcétera, etcétera. Únicamente manejamos el costo anual por el acceso a la plataforma o el costo mensual por acceso a la plataforma. No hay ningún otro tipo de costo, no hay plazo de permanencia o similares. Ya no se cobran por el envío de comprobantes o demás. Eso es a nivel de la solución, ¿no? El problema era que era confuso contratar el servicio, que había muchas letras pequeñas, muchos costos escondidos, muchos términos a investigar, pero con nuestra plataforma es sencillo. Simplemente decides contratar la plataforma, haces el pago, cuentas con tu plataforma y ya puedes empezar a trabajar. El plus que tiene nuestra plataforma frente a las otras del mercado es el tema de la validación de comprobantes. Ahora, lo que ocurre es que todos los sistemas en algún momento cometen errores, ya sea por parte del sistema o ya sea por parte de SUNAT. Y esos errores lo que ocasionan es que haya inconsistencias en las declaraciones mensuales que hacen las empresas con la información que posee SUNAT. Cuando hay esas inconsistencias o diferencias entre la información, normalmente es muy habitual que ocurra esto, pues, que te llamen por teléfono indicándote la diferencia que ha habido entre la declaración que tú has hecho y la información que posee SUNAT. ¿Ya? Y te dicen corrígelo, ¿no? O te llega alguna notificación. Entonces esto, desde que se ha venido implementando lo que es facturación electrónica, está pasando con mayor frecuencia. Es más frecuente recibir esas llamadas de SUNAT y a veces pues, el empresario se asusta o el contador pues tiene que hacer un doble trabajo porque tiene que rectificar su declaración de impuestos. Ahora, justamente este es un problema existente y se viene presentando y se va a seguir presentando porque todavía no está tan perfeccionado lo que es el sistema de facturación electrónica y el problema existe y como les digo, ¿no? Se va a seguir presentando. ¿Por qué? Porque el problema se da porque, a ver, quien recibe los comprobantes es SUNAT. A veces el sistema de SUNAT está caído y no da la respuesta. Entonces ahí ya se presenta una inconsistencia. Entonces hay otras opciones, hay empresas privadas que son los OCE, que son los operadores de servicios electrónicos. Son empresas privadas que hacen las funciones de SUNAT. Se supone que a ellos se les paga por recibir comprobantes, por validar comprobantes, pero también ellos tienen problemas, a veces fallan sus sistemas y es con menos frecuencia que fallan, pero también lo hacen. ¿Ya? Entonces, ahí también se dan inconsistencias, pues, porque el OCE tiene una información, tu sistema tiene otra información. Y finalmente, la tercera causa de los problemas es tu propia plataforma, que puede presentar algún problema. Entonces, ya sea que se use una plataforma propia o una plataforma de un tercero u otra plataforma, siempre hay la tendencia de que se cometen errores. Por eso los empresarios lo que hacen es, están un par de meses con una plataforma, reciben comunicaciones de SUNAT, de que hay inconsistencias y dicen, no, esta plataforma no funciona, se pasan a otra plataforma.
Y lo mismo, pues en otras plataformas les pasa lo mismo, que tienen inconsistencias, dicen no, esta no funciona, y están pasándose de una a otra. Buscan la plataforma la más grande, también falla, la más chiquita también falla. Para esto hay empresas que están apareciendo, y una de las empresas más importantes del mercado es, por ejemplo, API Perú. Esta plataforma API Perú lo que hace es no genera comprobantes de pago electrónicos, no hace facturación electrónica ni nada por el estilo. API Perú lo que hace es valida información de forma masiva. Entonces, API Perú lo que hace es compara la información de un sistema de emisión electrónica con la información que tiene SUNAT. Compara la información y cuando encuentra inconsistencias, reporta esas inconsistencias. Y de esa forma es que nosotros vamos a poder subsanarlas antes de hacer la declaración de impuestos. Esta es una solución que le sirve bastante por ejemplo, a los contadores, porque les simplifica las operaciones. A los empresarios, porque ya no tienen que estar con el temor de que van a recibir una llamada, van a tener una sanción u otra parecida. ¿Ya? API Perú es un servicio que complementa a diferentes sistemas de facturación electrónica. Y API Perú lo que hace es eso, ¿no? Compara la información, no lo corrige, pero sí te dice cuál es el problema. Entonces, como tú estás dentro del mes, tú usas el servicio de API Perú dentro del mes, vas a identificar los problemas dentro del mes y de esta forma, cuando hagas tu declaración de impuestos mensual, va a coincidir tu declaración con la información que posee SUNAT. API Perú es nuestra empresa, es nuestra plataforma, la página web es apiperu.pro y esta empresa, pues, como le digo, ¿no? Es un complemento a diferentes sistemas de facturación electrónica. Nuestro sistema de facturación electrónica obviamente cuenta con este complemento, que es el servicio de API Perú. De esta forma, el propio empresario o el contador del empresario lo que puede hacer es, ya se cumplió con hacer la facturación electrónica, ya se hizo la factura, boletas, etcétera, etcétera. Pero bueno, llega fin de mes y cuando ya tenemos que hacer la declaración de impuestos, pues antes de hacer la declaración de impuestos, lo que siempre se le comenta, ¿no? Usa el servicio de API Perú. Tú ya lo tienes integrado, no se te cobra ningún adicional por usarlo. Y con solamente presionar un botoncito, lo que hace el sistema de API Perú es comparar la información que tú tienes en tu sistema con la información que tiene SUNAT. Si ve alguna diferencia, te informa de esa diferencia para que tú puedas subsanarla. Esto es lo que te hace API Perú, pues, ¿no? Y bien, a ver, entonces, nosotros en lo que es facturación electrónica, como soluciones generales o soluciones comerciales, tenemos básicamente dos. Una es nuestro sistema de facturación electrónica, que es bastante sencillo, no tiene trámites, no tiene costos escondidos, no tiene contratos de permanencia, no tiene nada de esas cosas. Es sencillo. Tú decides contratar el servicio y en 30 minutos tienes tu plataforma. Solo hay un costo único anual que por lo general es 500 soles, no es un costo muy elevado. Y no hay más que no hay ningún otro tipo de costo adicional sobre eso. Eso es una solución prácticamente inmediata para los empresarios que requieren hacer facturación electrónica. Y la otra solución es una solución para los diferentes sistemas existentes en el mercado, que viene a ser apiperu.pro. Apiperu.pro se complementa a diferentes sistemas de facturación electrónica del mercado, o incluso ni siquiera un sistema de facturación electrónica. También le sirve, por ejemplo, a un estudio contable. ¿Qué pasa? Si un estudio contable tiene diferentes contabilidades que llevar, a veces, pues, ¿no? Los programadores dicen, no, yo no voy a integrar mi servicio, mi código es complejo, no puedo. Entonces no desean implementar a su facturación o a su sistema el servicio de API Perú. Para eso también lo que tenemos es una plataforma web de apiperu.pro. Esta plataforma web permite, por ejemplo, a los estudios contables, a través de un archivo de Excel, comparar la información del sistema con el que trabaja su cliente con la información que tiene SUNAT, y así, pues, antes de hacer la declaración de impuestos puede encontrar las inconsistencias que se pueden estar presentando. Estas son básicamente las dos soluciones que hay en el mercado por parte de nuestra empresa, facturaperu.com.p, que brinda el servicio de facturación electrónica de forma sencilla, rápida, y lo que viene a ser API Perú, que es un complemento para los diferentes sistemas de facturación electrónica. Eso es los términos generales. Ahora, ¿qué otra alternativa como solución tenemos nosotros? Ya viene a ser soluciones a medida. Si bien es cierto, hay empresarios que lo que buscan es cumplir con lo que pide SUNAT y no verse en problemas, y ya existen esas dos soluciones. Pero hay otro nivel de empresarios. El siguiente nivel de empresarios son los que ya están conformes, tienen un sistema que no falla, tienen el validador, entonces no tienen inconsistencias, pero buscan hacer más competitiva su empresa. ¿Y cómo haces tú más competitiva tu empresa? Pues mejorando los procesos, reduciendo tus costos
y teniendo un mayor control sobre esta. Es por eso que las otras alternativas que tenemos es desarrollar sistemas a medida. Entonces, el sistema del que al inicio les comentaba es un sistema comercial, que es una solución inmediata, rápida y segura. Pero a ese sistema se le puede hacer cambios para que, por ejemplo, si mi empresa tiene diferentes áreas y diferentes controles, diferentes niveles de autorización, pues estos se puedan implementar y no duplicar las operaciones. O sea, cumplir con facturación electrónica para cumplir con lo que nos norma SUNAT, y por otro lado, también lo que podemos hacer es implementar niveles de control, o de repente que nuestro sistema genere reportes por cuentas por cobrar, por cuentas por pagar, de forma personalizada, o de repente que nuestro sistema nos diga, mira, qué cliente nos compra más, o qué productos es el más vendido, o de repente un control por fecha de vencimiento de los productos, o por lotes, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pequeños cambios se pueden hacer, y es lo que nuestra empresa también se especializa en eso, en desarrollar sistemas a medida, sistemas de facturación electrónica a medida que cumplan con los requisitos de los clientes. Por ejemplo, alguna vez nos pidieron que yo quiero hacer facturación electrónica, pero bueno, mi empresa se dedica a hacer pruebas de ADN. Entonces quiero que en la parte inferior del comprobante del pago electrónico que esté un código QR, y nuestros usuarios, con solamente escanear el código QR, puedan ver el estado de su trámite, ¿no? De la prueba del ADN, puedan ver la documentación, las fotografías, etcétera, etcétera. Ya pues esas cositas se pueden hacer todo tipo de cambios a un sistema ya existente, o si no, desarrollar sistemas a medida partiendo desde cero. El otro rubro que es muy consultado actualmente es qué ocurre con las tiendas. Por ejemplo, una tienda hace un montón de ventas, ¿no es cierto? Y a veces el problema es que no pueden llevar el control de sus ventas en tiempo real con lo que es facturación electrónica. Y lo que hacían era, pues, antiguamente, ¿no? Hacían ventas durante el día, el fin de semana hacían solamente una boleta por las ventas del día, y había un descontrol. Entonces, ese descontrol ahorita ya no se puede, porque, a ver, la legislación actual, al día de hoy, tú solamente puedes emitir comprobantes con una fecha atrasada hasta 3 días. Ya no puedes hacer lo que tú hacías antes con los comprobantes físicos. Con los comprobantes físicos, hoy día que estamos, 25 de mayo, tú hacías una factura, una boleta con fecha 1 de mayo y no pasaba nada. Hoy en día ya no puedes hacer eso, solamente puedes retroceder la fecha 3 días atrás. Entonces ya no se puede estar acumulando el trabajo y pensar que después lo regularizo. Para eso también hay una solución que nosotros hemos desarrollado, que es utilizar un lector de código de barras. Entonces, utilizando un lector de código de barras, las ventas son mucho más rápidas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno está en un supermercado? Cuando uno está en un supermercado, la atención es ligeramente rápida. Tú te acercas, pasas los productos por la maquinita, y en cuestión de segundos el sistema pues identifica el producto, identifica la cantidad, identifica el precio, y finalmente te hace la suma y tú procedes a pagar y listo. Esta solución que tienen ya los supermercados cuenta con ella también nuestro sistema de facturación electrónica. Entonces ya no es una excusa, o ya no es un problema para los negocios pequeños el estar pensando que todas las ventas que he hecho durante el día tengo que ingresarlas al sistema. No, porque en tiempo real tú puedes hacerlo. Un lector de código de barras no tiene un gran costo. Están entre 100 a 200 soles. Este aparatito lo que te permite es ya no digitar pues el nombre del producto, simplemente escanearlo y generar la venta. Incluso te va a hacer en forma automática la suma. Esa es una solución que agiliza las operaciones de este tipo de negocios. Ahora, lo otro que suele ocurrir, que a veces era un problema para los negocios un poco más grandes, era cuando contaban con, por ejemplo, preventistas. ¿Qué pasaba con un negocio que de repente vendía licores? Y tenía sus trabajadores, y esos trabajadores hacían trabajo de campo y tenían que hacer ventas, pues, ¿no? Lo que ocurría es que volvían a la empresa y en la noche pues se ponían a hacer su documentación. Pero eso ya no se tiene que hacer de esa forma, porque nosotros contamos con un aplicativo para celulares, de momento es solo para Android, pero este aplicativo es bastante complejo y rápido. Lo que permite es que este aplicativo, por ejemplo, cada uno de los preventistas o los vendedores de campo lo tenga instalado en su celular, y cuando se acerca a un establecimiento pueda hacer las ventas en tiempo real, y esas ventas que hace ya las puede visualizar en la central de la empresa. Es bastante sencillo. Incluso la cámara del celular se puede usar como un lector de código de barras, entonces ya ni siquiera tiene que estar digitando el nombre del producto. Se puede usar la cámara del celular para escanear el producto que va a vender, y así pues hacer en tiempo real lo que es facturación electrónica. Entonces esta es una alternativa
de no acumular el trabajo. Esto del aplicativo también lo que sirve es, por ejemplo, para evitar incurrir en el sobrecosto de imprimir comprobante de contingencia. Lo comprobante de contingencia, que es un término no muy usado, pero básicamente en lo que consiste es en imprimir comprobantes físicos. Que todavía, bueno, si al comienzo le dije que ya no iban a existir, la realidad es que no van a existir, pero estos son como una especie de borrador. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Supongamos que tú en tu negocio o en tu empresa, alguna vez te va a pasar que se va a cortar la luz por un corte programado o imprevisto. Por algunas horas no vas a contar con energía eléctrica. Entonces, esas horas no vas a poder emitir comprobantes de pago electrónicos. Pero esto no implica que tu empresa tenga que cerrar, no implica que tu negocio tiene que cerrar y que no puedas hacer facturas, boletas, que digas, no, hoy no vendo porque no tengo luz. Eso no es una con otra. O lo que alguna vez va a pasar es que se va a ir el internet, ya sea con cualquier operador que tú trabajes, en algún momento va a pasar que no va a contar tu distrito o tu localidad con el servicio de internet, o no vas a contar con energía eléctrica. Para esas situaciones específicas, en las que es algo que no está en tus manos, es que la solución que SUNAT presentó fue que tú puedas emitir en esas circunstancias comprobantes de pago físicos. Pero eso tú tenías que ir a ¿qué? Tienes que ir a una imprenta, solicitar un talonario de comprobante de pago de contingencia, y es como una especie de borrador. En el tiempo que tú no tengas luz o no tengas energía o no tengas internet, puedes llenar tus comprobantes a mano, pero después cuando vuelve la luz, vuelve el internet, pues pucha, lo subes a tu sistema. Entonces, esta opción sí, o sea, servía, ¿no? Te permite seguir operando cuando no puedes emitir comprobante por un sistema, pero eso ya tampoco no es una alternativa que se toma. ¿Por qué? Porque como nosotros contamos con un aplicativo para celulares, entonces está bien, puede ser que por algunas horas no cuentes con energía eléctrica, puede ser que por algunas horas no cuentes con internet, pero lo que sí va a ser muy probable es que cuentes con un celular a la mano. Entonces, con tu celular puedes emitir facturas, boletas. Y esto no toma mucho tiempo, hacer un comprobante por un celular te toma menos de un minuto. Y porque el celular, pues sí, de hecho que va a tener internet. Ya, si no es un celular, puedes tener una tablet. Si no es una tablet, es una laptop, pero puedes tener algo que te permita emitir el comprobante de pago de forma electrónica y no tener que recurrir a los comprobantes de contingencia, que esto un poquito nos atrasaba. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú no estás formal o no cumples con emitir comprobante de pago electrónico como que es la normativa actual? Dejando a un lado lo que es SUNAT, dejando de lado todas las sanciones que puedan venir de la mano con esto, dejas de ser competitivo. Con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hay dos negocios que venden, por ejemplo, llantas de vehículos. ¿Ok? Estos dos negocios venden llantas de vehículos, pongámosle a 500 soles. Si es que yo, como empresario, quiero comprar una llanta para mi vehículo y las dos tiendas me lo venden a 500 soles, pero una me otorga factura y la otra me dice, sí, yo te hago factura, pero te la hago de repente en mi documento, en mi talonario físico, que era lo que antiguamente se usaba, porque no se enteró que ya no se puede hacer documentos de forma física. Lo que va a pasar es que obviamente yo voy a elegir sin lugar a dudas a la empresa que sí me emite facturación electrónica y voy a dejar de comprarle a la que no me emite facturación electrónica. Y esto no lo hago de repente por creencias de que es lo mejor para el Perú, que no quiero que pague impuestos. No, es por un beneficio propio. ¿Qué ocurre si yo como empresario o yo como cliente compro con factura? Esta llanta que cuesta 500 soles tiene un IGB y un impuesto a la renta, que para hacerlo simple viene a ser como casi un 20%. Entonces, yo pago 500 soles por la llanta, recibo la factura, pero en la factura me están devolviendo prácticamente 100 soles. ¿Ya? Entonces, si yo le compro una llanta a un negocio que emite facturación electrónica, si pago 500, en realidad en el fondo solamente me está costando 400. Pero si es que yo, esta misma llanta, que es exactamente el mismo producto, se lo intento comprar a alguien que no está haciendo facturación electrónica y continúa haciendo facturación de forma manual o impresa, voy a pagar 500 soles, pero no voy a poder recuperar nada y me va a costar 500 soles. Entonces ahí yo tendré un perjuicio de forma personal. Por esa razón es que dejaría de ser competitivo la empresa que no está haciendo facturación electrónica. Más allá de los problemas que puede acarrearle, va a perder clientes. Y va a perder todo tipo de cliente, toda empresa que quiera comprarle. Porque ahí tiene un perjuicio del casi, ¿cuánto? Casi 100 soles. Por más que yo diga, bueno, voy a ser competitivo. Y digo, la misma llanta la voy a vender a 450 soles. Yo como empresario, si tengo que elegir una empresa que hace facturación electrónica y me dice que la llanta está a 500, y tengo que elegir a otra empresa que no hace facturación electrónica, pero exactamente el mismo producto me lo quiero dar a 450,
obviamente voy a tener que elegir la primera opción, porque aunque parezca contradictorio, me sale más barato comprar un producto en 500 soles con factura que el producto en 450 sin factura o con un comprobante que no tenga validez legal. ¿Ya? Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que ¿qué pasa? Si no haces facturación electrónica, dejando de lado un poco las sanciones que puedan venir, es que voy a perder más del 50% de mi público objetivo, que viene a ser los empresarios, pues los que solicitan facturación electrónica. ¿Ya? Y por eso es que necesitamos ya empezar a contar con este tipo de sistemas para abarcar el 100% de nuestro público objetivo y ir creciendo, pues.